Muy bien. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. A todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, gracias. Faltan algunos integrantes. Listo. ¿Cómo va? Qué bueno. Bien, gracias. Ya listos. Claro. Bien. Bueno. No sé si ya estamos completos. Bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Edith, yo estoy listo. Me avisa cuando estemos listos. Okay. Bien, pues si gusta, pues ya vamos iniciando. Buenas tardes a todos para respetar nuestros tiempos. Y que precisamente hubo una diferencia de horarios. No nos pusimos de acuerdo bien, Juan Carlos y yo, él ya estaba desde las 5:30 listo. Digo, ay, ¿sabes qué? Aquí son las 5:30. Entonces, pues vamos a hacer los ajustes, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, vamos a revisar, porque yo pensé que estábamos en el mismo uso horario de allá de Guadalajara, porque pues en las sesiones siempre hemos estado al mismo uso horario, pero parece que cambiaron la hora en este mes de noviembre. Cambiaron, se fueron una hora más atrás. Cuando aquí son las 6:30, allá son 5:30. ¿No? Así es, ajá. Entonces, los efectos de uso vamos horario. Bueno, revisamos, entonces sí, vamos a continuar. Pues podemos revisar el tema de del inicio. Podríamos iniciar en hora colombiana, aquí 7 de la noche, allá son 6 de la tarde. 6 de la tarde. La idea es mantenerlo lo más cercano a la hora que planteamos. Seguramente la diferencia no más de una media hora, porque es que se me cruzan con otros eventos que tengo también después de estos. Entonces, tocaría al menos empezar a las 6 de la tarde, ya no a las 6:30, sino a las 6. Las 6 de la tarde, hora de ustedes, son las 7 de la noche aquí en Colombia. Entonces, podríamos empezar a las 6 de la tarde. Perfecto. Yo ya sé entonces que aquí son las 7. Ya, tratar de bajar un poquito, al menos unos 30 minutos, para poder conectarme al otro evento que tengo posteriormente. Bueno, muy bien. Bueno, entonces empezamos así, empezamos a las 6, si le parece bien. No a las 6:30, sí, a las 6. Ok, me parece bien. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, Edith, no sé si usted da inicio. Sí, pues bueno, nada más agradecer a todos pues esta invitación, bueno, que hayan más bien acudido a esta invitación sobre el curso el método de Harvard, que nos lo va a impartir el doctor Juan Carlos Robledo.
y pues, pues que aprovechemos al máximo todo y que pues entendiendo que todos traemos ahorita muchas ocupaciones, sin embargo, pues es parte de también de este aprendizaje y que también con el ánimo de que vamos a apoyar también a los chicos de la maestría en esta parte de quienes somos sus directores, somos asesores o sus tutores, pues hacer ese apoyo, ¿no? Pues y aquí está, con toda con el expertise que tiene Juan Carlos y con esta también buena voluntad. Bueno, Adelante, muy Juan bien. Carlos. Gracias, Bueno, gracias muchas gracias. por compartir. Gracias, Ujú. ¿no? Con gusto. Entonces, buenas noches a todos. En primer lugar, pues me presento. Mi nombre es Juan Carlos Dobledo, para los que no me conocen. Estoy ahorita ubicado en una ciudad al norte de Colombia que se llama Barranquilla. Yo me la paso por aquí, por la zona Caribe colombiana. Es una zona que está geográficamente sobre el mar Caribe colombiano, aquí por Cartagena de Indias y sus vecindades, como digo yo. Entonces estoy aquí bien al norte de Colombia, digamos, aquí es tierra caliente, aquí siempre es tierra caliente, aquí siempre hace calor, aquí no hace frío, ¿no? Entonces, bueno, estoy por aquí geográficamente. Y un placer poder estar con ustedes y acompañarlos, digamos, también en nombre de nuestra rectora, poder cooperar con la Universidad de Guadalajara y, digamos, establecer estos lazos de amistad y de comunidad académica internacional para ir profundizando de pronto más adelante en procesos de investigación conjunta, que ya lo hemos logrado con otras universidades allá en México, precisamente con la Universidad Autónoma de Baja California. Ya hemos publicado 7 libros y capítulos de libro y hemos publicado unos artículos para revistas indexadas, ¿no? En estos días precisamente estuve mandando el último artículo para una revista indexada que ellos se están encargando de traducirlo al inglés para luego mandarlo al menos a unas Scopus, digamos, que de una buena visibilidad. Entonces, pues esa también es la idea, ¿no? Poder hacer movilidad internacional ahora que nos podamos mover con mayor tranquilidad por el mundo y montado en los aviones, pues de allá de Guadalajara a Cartagena, cerquita, eso es la ruta cerquitica. Uno se viene de Guadalajara, se viene por Panamá y de Panamá a Cartagena son 35 minutos de vuelo. Y de Ciudad de México a Panamá son en promedio 3 horas 20 minutos de vuelo. O sea que estamos relativamente cerca, porque yo cuando voy a Baja California me gasto 3 horas y media de Ciudad de México a Baja California. Y estamos dentro del mismo México. Imagínense ustedes. Entonces Colombia está cerquita realmente. Entonces ahí los invito para que vayan pensando ahorita que podamos normalizar estas situaciones de movilidad internacional, mover estudiantes, hacer rutas académicas, hacer trabajos, digamos, de investigación, publicaciones y trabajar en tantas cosas que podemos trabajar desde nuestro mundo académico. Creo yo que es un mundo en el que hay muchas oportunidades de trabajo conjunto entre los profesores de los países, ¿no? Entonces, esa también es como la invitación que hacemos aquí desde mi universidad y desde Colombia para invitarlos a que nos visiten, ¿no? Bueno, la idea es fundamentalmente impartir un seminario muy sencillo en lo que tiene que ver con la construcción de casos empresariales para la enseñanza gerencial bajo la metodología Harvard, que es un método pues evidentemente sencillo, pero que tiene una altísima tradición en la Universidad de Harvard y que pues al menos en las escuelas de negocios del mundo al menos un 30 o 50% de los casos de estudio son producidos por Harvard a nivel global. El IESI de Madrid produce otro tanto, el TEC de Monterrey produce unos cuantos también, y en Colombia se producen unos cuantos en algunas escuelas de negocios. Pero definitivamente el referente global
para los estudios empresariales de enseñanza bajo el método caso, lo tiene Harvard en su escuela de negocios, en su Harvard Business School. Y como dato curioso, pues Harvard vende unos 3.000 millones de dólares en casos al año. Casos que pueden estar costando desde $6 hasta $12, dependiendo del tipo de caso y la historicidad del caso y la complejidad. Y bueno, simplemente para mostrarles un referente de la importancia. Estos casos de estudio que quiero mostrarles bajo esta metodología, pues es una práctica de investigación aplicada y de generación de conocimiento práctico. Los casos de enseñanza gerencial bajo método Harvard no tienen como propósito generar investigación científica. O sea, no está dentro de esos propósitos. Cuando ustedes leen un caso producido por Harvard, son casos prácticos, de conocimiento práctico, la vida que viven las empresas, los problemas prácticos que viven los gerentes en su vida real. Y eso es lo que construye ese tipo de casuística. Y ustedes saben que, al menos en el mundo anglosajón, las escuelas de negocios, las escuelas de derecho y las escuelas clínicas trabajan bajo la casuística. El método de casos se aplica en las facultades de derecho, en las facultades de medicina y en las facultades de negocios de las escuelas de negocios anglosajonas. Y es, digamos, tal vez se puede remontar el origen de este método al método clínico de investigación y análisis. Los médicos fueron tal vez los primeros en enseñar el potencial de esta metodología al entender que cada paciente es un sujeto de observación permanente y de estudio, y que sobre cada paciente construyen una ruta de análisis casuística en lo que tiene que ver con sus diagnósticos, sus enfermedades y sus posibles soluciones a las enfermedades. Entonces, desde esa perspectiva, son tal vez los médicos los que nos enseñaron el potencial de usar la casuística como método de aprendizaje. Luego de los médicos llegaron los abogados, las escuelas de leyes estadounidenses en primera instancia. Las escuelas de leyes estadounidenses, como ustedes saben, el derecho estadounidense es constitucionario, no es como el derecho en Colombia, por ejemplo. En Colombia el derecho es prescriptivo. Quiere decir, aquí se construyen leyes imaginándose los delitos o imaginándose las infracciones. El derecho anglosajón la ley es construida fundada en los hechos y no fundada en los supuestos. Quiere decir que si en el caso norteamericano sucede un delito o sucede una conducta que posteriormente se tipifica como un delito, pues a partir de esa conducta y a partir de ese juzgamiento, de ahí para adelante todos los abogados utilizan ese caso para poder defender otros casos similares o atacar los similares. ¿No? El derecho constitucionario tiene que funcionar así, por casuística. El derecho latino no. El derecho romano, en América Latina, el derecho fundamentalmente de fuente romana, y funciona es con la prescripción. O sea, el del Código Penal dice, si usted roba, se va preso. Si usted mata, se va preso. Entonces prescribe la conducta. Entonces, cuando un sujeto comete un robo, no viola la ley, se adapta a ella, porque la ley lo está prediciendo. Si usted roba, se va preso. Entonces, realmente en América Latina nunca violamos la ley, nos adaptamos a ella, porque está prescrito, como los médicos que prescriben medicinas para el dolor de cabeza. Un médico, usted va de un médico, le dice, tengo un dolor de cabeza, y el médico le prescribe una acetaminofén o una medicina para el dolor de cabeza. ¿Qué es lo que el médico espera? Que se le quite el dolor de cabeza con esa medicina que le formuló, porque es la que siempre ha formulado a otros pacientes. Bueno, así funciona nuestro elemento casuístico en el derecho. Luego en Estados Unidos, de las facultades de derecho, a principios del siglo XX, la Escuela de Negocios de Harvard, cuando se le entrega la orden o el mandato en el gobierno de principios del siglo XX, de formar gerentes profesionales,
Entonces, la Escuela de Negocios de Harvard comienza a utilizar la casuística, que es un método de aprendizaje y enseñanza en Derecho y en la Facultad de Medicina, lo traslada a las facultades de negocios o las escuelas de negocios, con un muy buen éxito, digamos, un muy buen éxito, de tal manera que la construcción de casos de Harvard, por ejemplo, se convierte en tal rigor en una de las industrias más fuertes de la academia, digamos, anglosajona, que luego, posteriormente, en América Latina se van aprendiendo ese tipo de métodos y se van trasladando a las escuelas de América Latina, escuelas de negocios de América Latina. Ustedes en México tienen varias escuelas de negocios. El Tecnológico de Monterrey tiene una escuela de negocio y tiene otras dos muy buenas escuelas allá que están en los rankings. Chile tiene digamos, también escuelas de negocio, la Getúlio Vargas de Brasil, que también es una escuela de negocio muy reputada, INCAE en Costa Rica, el ICESI en Colombia, la Universidad de los Andes en Colombia, el CESA en Colombia, por ejemplo, y se comienza a dar en América Latina toda una corriente en las facultades y escuelas de negocios a utilizar el método Harvard de casuística para procesos de aprendizaje gerencial. Está fundamentado en el aprendizaje gerencial. Los casos, si ustedes leen cualquier caso hecho por Harvard, esos casos no les van a trabajar, por ejemplo, lo que uno trabaja en un curso de teoría administrativa básica, por ejemplo, la administración científica de Taylor. Los casos no van a trabajar eso, porque los casos no se preparan para desarrollar teorías, sino para poner en contexto los problemas que viven las empresas y cómo los gerentes los enfrentan, los solucionan o no los solucionan. Y desde esa perspectiva, construir conocimiento práctico para la toma de decisiones prácticas en el marco de la vida gerencial. Entonces, uno mira los casos, todos los casos que ustedes vean, y ahí les puse algunos ejemplos en la página web del curso. Todos los casos están diseñados es para aprender de lo que ha pasado en las experiencias empresariales, para aprender de muchas tipologías y de muchos problemas. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos los profesores con el uso del caso como método de enseñanza? Usar el caso como un canal para transferir y motivar el aprendizaje de marcos de referencia, ¿no? Marcos teóricos previos. Quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy estudiando o estoy utilizando un caso como el de Kodak o como el de McKinsey o como el de Matsushita o como el de Google o como el de Apple o como el caso Café Colombiano, por ejemplo, o como el caso Bimbo, que creo que se los dejé en la plataforma, que es mexicano, pues lo que estoy haciendo es que yo puedo utilizar marcos teóricos fuertes como las teorías de las ventajas competitivas o las teorías de la competitividad, y a partir de esos marcos de referencia yo utilizo el caso para que el estudiante vea cómo es que eso funciona en la vida real y a qué problemas se enfrentan los empresarios y los gerentes y los presidentes de compañía en el marco de una teoría. Entonces, ¿cómo le demuestro yo a un estudiante los problemas de la construcción de la ventaja competitiva? Pues se lo puedo demostrar a través de la casuística, porque tengo miles de casos en los distintos repositorios globales de casuística, de casos de empresas que trabajan problemas de competitividad, pero en la práctica. Y son casos que me permiten entonces poner al estudiante en un contexto real de acción de un conocimiento que está aprendiendo vía teórica. Esa es la importancia de utilizar el método del caso. Esa es la ventaja. Ahora, ¿cuál es la desventaja de utilizar los métodos de caso o la casuística? Es convertir al estudiante en una máquina repetitiva de recetas frente a problemas. Me explico. Un estudiante promedio de un MBA como el de INCAE, de una escuela de negocios, un estudiante promedio de un MBA, se lee, más o menos preparan y trabajan en 2 años 700 casos. Un estudiante promedio de la Universidad de Harvard, de un MBA, prepara 600, 700 casos en su año o en sus 2 años de formación. Y entonces el estudiante de MBA en estas escuelas de negocios trabaja solo sobre el análisis casuístico. Y en el 2008,
en el 2008, cuando se dio la crisis financiera del 2008, la Universidad de Harvard se dio al trabajo de averiguar por qué se tomaron tan pésimas decisiones en los sistemas bancarios norteamericanos asignando hipotecas de alto riesgo en vivienda, la famosa subprime. Y con tal sorpresa para la Escuela de Negocios de Harvard, encontraron que un altísimo porcentaje de los gerentes y presidentes de banco que habían autorizado créditos hipotecarios de alto riesgo habían sido formados en el MBA de Harvard. Y eso fue tremendo, tremendo jalón de orejas interno para la escuela, tanto así que convocan a toda la facultad, a todo el faculty, o sea, a todos los profesores de la escuela de negocios, la convocan a una especie de mea culpa y una reflexión sobre el problema. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué la gente que hemos formado, y se supone que es el MBA más poderoso del mundo y el más caro, entre otras cosas, del mundo, por qué fracasaron en esas decisiones? Cuando comienzan a discutir los faculty, o sea, los profesores de la escuela, comienzan a llegar a una conclusión unánime, y es que el uso sofisticado de la casuística como único método de aprendizaje genera capacidad de respuesta inducida por la experiencia casuística, sin desarrollar pensamiento crítico. Y ese se convirtió en un problema para la Escuela de Negocios en Harvard, y ellos ya lo solucionaron. Ellos en este momento ya incorporan dentro de sus métodos de enseñanza, digamos, las oportunidades de incorporación de pensamiento crítico que puedan darle a los estudiantes la habilidad de pensar por sí mismos desde el punto de vista de la toma de decisiones y utilizar la casuística como marco de referencia y no como una ley o una conducta que puede determinar el éxito en la toma de decisiones. Entonces, una desventaja del método del caso es convertirlo en una receta para formar gerentes. No es buena idea. Lo correcto es tomar los casos que construimos y los que adquirimos de otras fuentes y utilizarlos como canales para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje, donde los resultados finales de aprendizaje sean el desarrollo real de habilidades, destrezas, a partir de la formación de un pensamiento crítico en la gerencia, capaz de lidiar con la incertidumbre en la toma de decisiones, pero ya desde la perspectiva más dinámica del pensamiento crítico, del juicio crítico, de un análisis más reflexivo y menos conductista. Lo que hizo el método de caso durante muchos años en la Escuela de Negocios fue formar una capacidad de respuesta conductista. Ahora lo que tenemos que hacer es, sin perder el método, desarrollar capacidad constructivista en la formación gerencial a partir de la casuística. Y entonces ahí es donde se abre la gran oportunidad para nosotros en las escuelas de negocios de América Latina, que como apenas estamos hace unos pocos años empezando a desarrollar estos tipos de métodos, pues podemos hacer las correcciones que ya ha tenido que hacer la Escuela de Negocios de Harvard, y podemos utilizar el método como una herramienta muy poderosa para el debate, para el cuestionamiento y para la construcción de las historias empresariales que tenemos en nuestro entorno y como mecanismo de relacionamiento con el tejido empresarial de nuestro entorno. Porque la construcción de los casos implica una metodología de investigación con unos métodos basados en entrevistas, en observación y basados, digamos, en esa capacidad de construir una historia que enseñe sobre los problemas de la empresa y los problemas de la gerencia. Entonces, ese es en gran, digamos, en gran aspecto general el ámbito de este método de la construcción de casos de Harvard. Antes de continuar, entonces, ya con nuevamente darle la buena noche a todos los que se han recientemente incorporado, yo he construido en la plataforma e-learning de mi institución
el curso del seminario. No sé si todos lograron ya entrar. Y ahí ustedes van a ver, digamos, una disposición. Yo lo voy a compartir un momentico. Lo voy a compartir, por aquí lo tengo. Aquí está. Es este que estoy compartiendo acá. Entonces, en una plataforma Moodle que tenemos, este es el título del seminario. Aquí está en la primera partecita la introducción, los antecedentes, los objetivos y la evaluación. Y tenemos el tema 1. En el tema 1, que es lo que empezamos hoy, vamos a encontrar unas lecturas de apoyo, un objetivo de aprendizaje, un objetivo general de aprendizaje. Encontramos algunos ejemplos. Ahí les he colocado algunos ejemplos. Y uno de estos ejemplos es el caso Bimbo, que es un caso de origen de capital mexicano. Este caso San Miguelito, que es producido por INCAE, y este es un caso que yo construí con base en una consultoría sobre manufacturas automotrices en Colombia. Entonces, tenemos ejemplos, tenemos documentos de soporte y tenemos ejemplos de producción editorial. En los ejemplos de producción editorial, que es muy importante para los maestros, profesores en las universidades, producir intelectualmente, aquí tenemos el ejemplo de una escuela de negocios en Colombia que se llama CEIPA. Aquí tenemos 3 volúmenes de casos que con un equipo mío de estudio de investigación generamos en Colombia en 3 sectores: casos en el sector salud, casos en el sector industrial y casos en el sector servicios. Ahí tenemos esos ejemplos para que ustedes se den cuenta todo lo que podemos hacer con la casuística. Como también una herramienta que nos permite acercarnos al tejido empresarial. Y tengo aquí unos videos de apoyo por si quieren echarles una miradita sobre cómo se mira este asunto de la construcción de casos. Eso está en el tema 1. En el tema 1. En el tema 2 vamos a encontrar todos los aspectos sobre cómo se escribe la nota de enseñanza y la teaching note que deben tener los casos. Y está un material de apoyo y de soporte que iremos a revisar en nuestras sesiones. Vamos a ver cómo es que es el asunto y cómo es que se producen. Tengo aquí el ejemplo de la teaching note del caso McKinsey, la teaching note del caso Google, y también he colocado a disposición el caso McKinsey y el caso Google para que se den cuenta cómo esos casos se acompañan de sus respectivas teaching note. Y aquí en el tema 3, la idea del tema 3 es que cada uno de ustedes produzca un mini caso, algo cortico, sobre una empresa, algo que ustedes conozcan o que ya tengan de referencia y puedan construirlo, así sea un mini caso académico. Quiere decir que usted pueda construir con base en sus conocimientos, como para mirar cómo es la dinámica de construcción de los casos. Y ese es en grandes rasgos el soporte que tenemos aquí en la plataforma, la cual los invito entonces a revisar y a que ustedes descarguen los materiales y los tengan ahí a su disposición. Entonces, ahí tenemos la plataforma para esos aspectos. Es muy sencilla de manejar. Yo creo que ustedes ya con esta pandemia nos hemos vuelto expertos en manejar plataformas, ¿no? Yo aprendí a manejar la Board y aprendí a manejar la Moodle. Me tocó muy rápidamente también para poder adaptarme a estas situaciones de pandemia, como digo yo. Aprendí a manejar Team, Zoom, y ¿cuál es el otro? El Meet. Pero de todos, el que más me gusta es Zoom, porque el Zoom me permite crear equipos de trabajo y consume menos ancho de banda. Entonces es mucho más fácil tener una comunicación fluida. Entonces, bueno, eso en grandes perspectivas quería mostrarles la plataforma y quería como introducirlos a lo que realmente significa este método. Ahora bien, la idea de cuál es también diferenciar de una manera muy concreta que la metodología de Harvard para la construcción y la escritura de casos de la enseñanza gerencial, para la enseñanza gerencial, no es lo mismo que el método GEAN de estudio de caso. Porque el método GEAN de estudio de caso es una metodología científica del enfoque cualitativo.
Y el método Jean busca desarrollar o teorizar situaciones bajo estudios de fenómenos a partir de la triangulación. Entonces, no podemos confundir el estudio de caso bajo metodología Jean, que es metodología científica bajo enfoque cualitativo. No se puede confundir con la metodología de escritura de casos bajo la metodología Harvard. Porque mientras que la metodología Jean desarrolla enfoques teóricos y profundiza el análisis de fenómenos a partir de la teorización casuística, pero desde el enfoque científico, el método Harvard no tiene como interés estudiar fenómenos organizacionales y mucho menos estudiar teorías. No es el interés de la escritura de casos de Harvard. Sin embargo, a través de los casos que uno escribe, puede poner a los estudiantes a debatir las teorías que han estudiado en sus fundamentaciones y cómo se manifiestan en las empresas a partir de situaciones muy específicas. Como les comenté, uno puede, por ejemplo, el caso McKinsey, que tienen a su disposición, habla sobre todo el problema de la gestión de conocimiento en una organización. Entonces, yo puedo enseñar y tener en un posgrado un curso de gestión de conocimiento y puedo fundamentar el curso con todo el fundamento teórico del curso y puedo usar el caso McKinsey como una aproximación metodológica práctica para que miren cómo una empresa como McKinsey desarrolla su enfoque de gestión de conocimiento, por ejemplo. Entonces, este tipo de metodología es una metodología complementaria para fortalecer nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje con nuestros estudiantes, tanto de licenciatura, pregrado o de posgrado, ¿no? Pues a nivel de maestría. Ahora, ya sabemos que a nivel de doctorado no construimos casos bajo la metodología Harvard, porque a nivel de doctorado el método Harvard, digamos, no es un método de fundamentación doctoral. Entonces sería inútil utilizar la metodología Harvard para crear una tesis doctoral. No tendría sentido. Lo que tenemos que utilizar para la creación de una tesis doctoral sería entonces el estudio método Jean, que ese sí me sirve para desarrollar una tesis doctoral. Y eso lo digo para aclarar, porque el método Harvard es un método muy desarrollado para formar a nivel de escuelas de negocios personas que se están entrenando para ser presidentes o gerentes de compañía, gerentes de empresas, para tomar decisiones. No es un método diseñado para teorizar ni para debatir teorías. No está diseñado para eso. Está diseñado para encontrar problemas en las empresas y construir unas historias alrededor del problema y a través de la historia y el problema hacer que los estudiantes de una manera agradable, crítica y de debate construyan conocimiento y debatan conocimiento frente a posibles tomas de decisiones gerenciales. Por eso otra característica de los métodos bajo metodología Harvard, del caso Harvard, es que ningún caso concluye. Cuando ustedes miran un caso de Harvard, se van a dar cuenta que no tiene conclusiones, no tiene recomendaciones, son preguntas. Y son preguntas para que el profesor le diga a los estudiantes, bueno, ¿y usted qué haría si usted fuera el gerente de esa empresa? ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Usted qué opina de la decisión que tomó el gerente de Kodak frente al ingreso de Fuji a Estados Unidos? ¿Usted por qué como gerente de Kodak no patentó su cámara fotográfica digital y esperó que Fuji pusiera su cámara y se les robara el mercado en Estados Unidos? Si usted hubiera estado en ese momento, ¿qué decisión hubiera tomado? Ahora, en adelante, ¿usted qué decisión tomaría? Entonces, este tipo de método casuístico bajo la idea de Harvard es para poner al estudiante en una situación lo más próxima a la realidad posible de una empresa frente a toma de decisiones. En distintos campos de la empresa, problemas de tipo contable financiero, problemas de competitividad, problemas de organización, problemas de comportamiento humano,
problemas de recurso humano, problemas de estrategia, problemas de gestión de conocimiento, problemas de economía aplicada en las empresas, ¿verdad? O sea que el método me permite a mí hacerme a muchas disciplinas para escribir historias sobre ese tipo de elementos que tienen afectación directa en el mundo de la gerencia, en el mundo del management, Entonces, la casuística tiene otro ingrediente. El profesor puede introducir la casuística para animar a los estudiantes a debatir conocimiento. Porque cuando estamos aplicando estos tipos de casos en aulas, el profesor realmente no es el que habla. Los que hablan son los estudiantes. El profesor sienta las pautas de discusión. Todo el mundo ha tenido que llegar con el caso preparado. Todo el mundo de manera individual tiene que tener su caso preparado. Se pudieron haber reunido en equipos y estudiarlo, pero cada uno individualmente tiene que responder por sus argumentos. Y luego en una plenaria, ya miraremos eso en la Teaching Note cómo se hace, en una plenaria el profesor da las reglas, dice cómo se va a llevar y la discusión de un caso nunca debe pasar de 2 horas o 120 minutos, nunca. Ningún caso en la discusión se puede dejar para seguir en la clase siguiente. No es correcto. Todos los casos tienen que ser discutidos en una sola sesión, que es un promedio de 2 horas, no más de 2 horas. Eso está totalmente ya medido por Harvard en términos de la eficacia del caso como método de enseñanza. Por eso, si alguno de ustedes tiene la oportunidad o ha tenido la oportunidad de estudiar la casuística con método Harvard o en escuelas de negocios patrocinadas por Harvard, darán cuenta de que en una discusión de casos, nunca el profesor deja el caso para continuarlo en la próxima clase, porque no es el método. El método es que usted le dice a los estudiantes, señores, dentro del plan de estudios del semestre tenemos estos 3 casos. El caso 1 para la fecha tal, el caso 2 para la fecha tal, el caso 3 para la fecha tal. Para esas fechas, los estudiantes saben que tienen que llegar con el caso totalmente preparado bajo los parámetros que el profesor le ha entregado. El estudiante no puede llegar a improvisar porque el profesor, cuando arranca el caso y el profesor ha dado las reglas de juego, el estudiante es el que construye el debate, no es el profesor. El profesor solamente interviene de vez en cuando para hacer que la discusión se mantenga en el objeto de discusión. Porque muchas veces dentro del debate aparecen estudiantes que tratan de sacar a la gente de la discusión y mandarla para otra temática. Entonces el profesor tiene que intervenir para mantener a la gente en la discusión que es pertinente. Entonces la gente comienza a entender la importancia de la argumentación, la importancia de la preparación y la importancia del juicio crítico frente a los conocimientos que están aprendiendo. Entonces, de esa manera, el estudiante puede obtener más alegrías al estudiar. Por ejemplo, qué bueno es que un estudiante vea cómo, por ejemplo, se desarrolla la teoría porteriana de la competitividad, pero que luego, en una discusión de caso, el estudiante vea cómo algunas empresas viven esa teoría, cómo se manifiesta eso en las empresas, en la toma de decisiones. Entonces, eso le da la idea al estudiante, en este caso estudiantes de posgrado, de que las teorías no son rellenos ni son inventos, de que la mejor práctica que puede tener una persona es estar muy bien fundamentado teóricamente, de que la teoría sí vale y es importante. Entonces, la casuística bajo método Harvard lo que hace es reforzar la importancia de estar muy bien fundamentado en las teorías que aprendemos en las escuelas o en las facultades. Porque sin esas teorías no sabríamos cómo debatir argumentadamente una situación de empresa. No sabríamos hacerlo. Entonces, esa es como la pasión de la casuística. Ahora bien, nosotros los profesores podemos construir nuestros propios casos. Yo he construido mis propios casos para enseñar mis temáticas. Uno de esos es el que ustedes tienen de ejemplo, de las manufacturas automotrices. Con ese caso enseño varios temas.
que tienen que ver con estrategia. Y hago que el estudiante prepare el caso y aplique las teorías de fundamentación sobre estrategia. Si es estrategia corporativa, si es estrategia competitiva, ¿verdad? Y el estudiante utiliza el caso para preparar, por ejemplo, el análisis de portafolio bajo el método de la matriz de Boston, por ejemplo, la matriz de Boston, o si tiene que utilizar la matriz de Ansoff, ¿cierto? O si tiene que utilizar una matriz de análisis de portafolio. Entonces, el caso hace que el estudiante utilice prácticamente la herramienta que usted le está enseñando previamente en la fundamentación. Entonces, si yo le he enseñado a un estudiante el modelo de las 5 fuerzas de Porter, le doy un caso para que lo prepare a todo el grupo aplicando las 5 fuerzas de Porter. Y el estudiante tiene que preparar el análisis basado en las 5 fuerzas de Porter. Y cuando llegue al debate, le va a ser más fácil al estudiante comprender por qué es importante el modelo de las 5 fuerzas para analizar competitividad en un territorio industrial. Cómo se aplica y cómo un gerente puede utilizar esa herramienta de manera práctica y no solamente de manera teórica. Entonces, esa es la gran importancia de este método. Construir casos, pues también implica un rigor metodológico. Por supuesto, no es el rigor del método científico tradicional, es otro tipo de rigor, porque es otro tipo de rigor, pero hay que seguir un proceso metodológico. Uno no construye casos porque un día cualquiera se levantó con la idea de que me voy a escribir un caso bien chévere. No, uno construye los casos porque si uno tiene acercamiento con la empresa y con el mundo empresarial, uno observa problemáticas en las empresas. Yo, por ejemplo, practico la consultoría empresarial. Es parte de mi trabajo de todos los días. Entonces yo, de mi consultoría empresarial, yo observo muchas problemáticas en las empresas de tipo real. Y lo que hago es que hablo con el presidente de la compañía y le digo, quiero construir un caso de esta situación de su empresa. ¿Me da permiso? Y se lo paso por escrito. Y él me dice, hágale, Juan Carlos, construya el caso. Y yo construyo el caso y voy y se lo llevo en borrador para que él se dé cuenta que estoy escribiendo y luego formalmente me autorice la publicación del caso o hacer uso del caso para mis enseñanzas dentro del aula de clase. Y entonces uno construye materiales propios que no tiene que estar comprando en ningún otro lado, sino que usted lo ha producido bajo su misma necesidad específica del conocimiento que transfiere y que enseña. ¿Por qué? Porque resulta que cuando uno se apega a los libros y le dice a un estudiante, este es el libro guía de clase, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, prepare el capítulo 5 para el día tal. Eso está bien, pero eso no le permite al estudiante hacer un desarrollo multireferencial de los problemas. Lo pone en una línea, digamos, de secuencia. Leas el capítulo 1, luego se hace el capítulo 2. Y resulta que el mundo de las empresas no es lineal, es multireferencial, es multidimensional. Tiene problemas de todo tipo que atacan distintas dimensiones y que no tienen que ver con secuencias de conocimiento. No es un conocimiento secuencial. Ataca conocimientos de diverso tipo al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces el estudiante necesitamos ayudarle a crear un pensamiento gerencial multireferencial, que cuando vea un problema en la empresa aprenda a ver el problema dentro del bosque y no solamente dentro de un árbol, y entienda cómo ese problema desde la perspectiva sistémica puede afectar a todo el sistema organizacional, y entienda que cualquier problema en cualquier área de la empresa afecta a todo el sistema de la organización y que por tanto cuando enfoca la solución del problema la debe enfocar de manera sistémica y no de manera particular. Entonces el estudiante entiende que los problemas de la empresa son problemas holísticos, que tienen especificidades, que tienen particularidades según el área de la empresa, pero que en cualquier área de la empresa donde se encuentre el problema tiene un efecto sistémico en la organización.
y que cuando él toma decisiones para solucionar ese problema, tiene que también pensar en los impactos del sistema en su organización y cómo eso va a afectar su desempeño sistémico y no solamente el desempeño de una sola área dentro de la organización. Entonces, otro problema que enfrentó Harvard con este método fue que el estudiante aprendía muy bien a solucionar problemas tipo árbol. Quiere decir, no miraba el bosque completo, sino que miraba el árbol. Y se le olvidaba el resto de la empresa. Y tomaba decisiones muy buenas para ese problema en especial. Pero el resto de la empresa se veía afectada. Entonces, eso lo que nos indica es que la formación gerencial, digamos, llevada por este tipo de método, requiere impulsar y animar al estudiante a que adquiera un pensamiento holístico multidimensional de la problemática de una organización y no solamente de la especificidad. El estudiante tiene que finalmente dominar o ganar la destreza para dominar problemas específicos y problemas generales de la organización. Si ustedes leen el caso McKinsey, que es un caso excelente para entender cómo se desarrolla la consultoría a escala global, la profesión de consultor. Mi profesión también es consultor. Yo atiendo la consultoría y me formé como consultor y recibí entrenamiento como consultor con unos gringos para entender cómo es la metodología realmente de la consultoría. Y les voy a decir, seguramente en México pasa lo mismo que en Colombia. Aquí en Colombia no todos los profesores pueden ser consultores. Eso es una destreza, es una competencia. Eso no es que porque yo soy experto en competitividad desde el punto de vista académico, de una vez me da licencia para ser experto en competitividad desde el punto de vista práctico. Ustedes no se imaginan lo peligroso que es eso para un profesor cuando tiene la idea de que porque enseña eso es experto para solucionar el problema desde el punto de vista práctico. Bastantes casos he visto yo de consultores que no han entendido cómo usar la teoría de una empresa. Saben cómo usarla en el aula de clase, pero no saben cómo usarla en el problema práctico. Y eso sí, ahí es donde también entra otra dimensión del maestro, cuando el maestro está apropiando destrezas como consultor. Entonces, este tipo de metodología habilita competencias de consultoría. Eso es bien importante. El método de casos Harvard ayuda a formar en el estudiante e inclusive ayuda a formar en el profesor destrezas y habilidades para la consultoría a partir de los antecedentes y los estudios que realiza de la casuística. Entonces, cuando uno llega a una empresa y uno observa un problema y uno dice, este problema se parece al problema de Kodak, o al problema de Google, o al problema de Bimbo, o al problema de McKinsey. ¿Cómo lo enfrentó McKinsey? Lo enfrentó de esta manera. Bueno, muy bien, las características en esta empresa se están manifestando de la misma manera o tiene otras características. Entonces ya comienza uno a tener un punto de partida para enfocar el problema y analizarlo teniendo ya antecedentes, digamos, de discusión que ha tenido a través de la casuística. Entonces, también otra ventaja que tiene este tipo de método es que le ayuda a los estudiantes de posgrado y a los profesores mismos a desarrollar habilidades para la consultoría profesional, ¿no? Porque para eso también se diseña, para la consultoría profesional. Y cuando uno sale a hacer consultoría a las empresas, pues uno aprende mucho de las empresas. Aprende más de lo que uno se imagina. Porque las empresas, cuando uno es profesor de negocios, no es suficiente todos los marcos de referencia y teóricos que uno tiene para los negocios. Necesita mirar cómo se vive eso realmente en las empresas. Entonces la consultoría le ayuda a uno a encontrar elementos más pragmáticos, de utilidad práctica para el conocimiento que uno está enseñando. Y eso también es muy bonito a la hora de construir los casos, porque en la casuística, cuando uno escribe los casos, lo que realmente está transfiriendo en la casuística son todos esos aprendizajes de la empresa o de la consultoría. Bueno, muy bien. Ese es como el primer enfoque que quería compartir con ustedes en este primer día. Ahora me gustaría escucharlos en sus inquietudes frente al método. Cuéntenme,
inquietudes que les asalten, que les preocupen o que los motiven. A ver, Jesús María, Rodríguez. eso, Jesús. Y nada más Bueno, estábamos mi esposo y yo juntos. eso, muy Oiga, bien. estaba viendo el caso que usted menciona, el bosque y el árbol. ¿Sí? Hace años me tocó oír o leer un caso que pasó con la Lockheed. La Lockheed es la que hace los motores para los aviones F-16 en Estados Unidos. Uh-huh. Y resulta que el contrato, en lugar de 550 millones de dólares, alguien omitió un cero, un punto, y puso 50 millones de dólares en lugar de 55 millones de dólares en lugar de 550 millones. Ajá. Fueron 5 firmas las que firmaron antes y se supone que tuvieron que haber revisado el contrato. Claro. En este caso, pues llegan y quieren cobrar y les pagan 55 millones en lugar de 550. Dice, no, espérame, me debes 550. Dice, no, revisa tu contrato, dice 55 millones. Ajá. Ese fue un problema muy grande. En ese aspecto es el árbol. Pero sistemáticamente, ¿qué se puede hacer para que no vuelva a suceder? Me Así imagino es. que alguien tiene que revisar los contratos antes de pasarlos a firmas. Ajá. ¿Sí? Entonces, así como menciona de Kodak, lo que pasó con Fuji, pues puede ser lo mismo. Es Sí. un error, pues que de muchos millones tuvieron que sentarse otra vez a negociar y pues tuvieron que hacer un descuento muy grande, si no, perdieron el caso. Así es. Sí, esa es la idea de la casuística, ¿no? Entender problemas particulares de la empresa, pero también entenderlos desde una visión holística de la empresa. ¿Cómo puede estar afectando todo el proceso sistémico en la organización? Las empresas tienen problemas todos los días. Hay problemas de tipo coyuntural y problemas de tipo estructural en las empresas. El asunto de uno cuando está escribiendo los casos y descubre problemas que pueden ser de gran aprendizaje para el resto del mundo, pues es mirar cómo enseñar a partir de ese problema y convertir ese problema en un factor de aprendizaje gerencial. Porque este método está totalmente, digamos, diseñado para formar pensamiento gerencial en la toma de decisiones, en el análisis de los problemas de la empresa. Tiene un gran peso en ese énfasis. Entonces, cualquier problema, por pequeño que sea en una empresa, sirve como motivo para enseñar muchas cosas dentro de una empresa, muchas cosas. Y muchas de las cosas que enseñamos en la fundamentación que le damos a nuestros estudiantes, en las fundamentaciones teóricas, tienen realmente asidero en la vida práctica de las empresas. Y uno de esa manera le puede mostrar al estudiante que los fundamentos que recibe y las teorías que está recibiendo son importantes, no son rellenos, son importantes para él, ¿no? Que debe aprender a dominar la teoría para poder entender cómo enfrentar problemas reales. Es como la idea, digamos, de fondo del método, ¿cierto? Esa es como una primera premisa. Muy bien. Ricardo quería contarnos algo. Sí, buenas noches, Hola, ¿qué más? doctor Robledo. Mire, básicamente me llamó la atención el recorrido histórico que hizo usted del planteamiento de la casuística, de cómo surgió en asuntos médicos, brinca a asuntos legales, de abogados, en esos ambientes, cómo se desarrolla y el problema que hubo precisamente para determinar que sea solamente un asunto inductivo o de corte conductista y que olvidaron, digamos, en el diseño, si se le puede llamar de esa manera, el dato de la construcción y en el caso muy concreto, la conciencia crítica, el ser críticos, no únicamente reaccionar, sino también ser un tanto proactivos desde el criterio. Mi pregunta y mi duda es en este sentido. Si se ha avanzado en la casuística en cuestiones vamos a llamarlo así, de forma, o de fondo en este caso, la forma, es decir, ¿ha habido algunos ajustes en llevar la metodología de Harvard en cuestión de herramientas? Entiéndase lo siguiente, sigue siendo el mismo diseño, hacer
el abordaje de un caso, digamos, de manera tradicional, o ahora con las nuevas tecnologías se puede tener ya algunas herramientas de avanzada que puedan ayudar precisamente al pensamiento crítico? Sí, Esa es mi duda, mi inquietud. ahora uno, digamos, cuando uno revisa en la Harvard Business Publishing, donde publican los casos de la Harvard Business School, ¿verdad? Uno observa los casos más nuevos que hay ahí, pues que son casos abordados un poco más robustos, un poco más densos y, digamos, con mayor espectro para la conciencia crítica. Pero fundamentalmente nosotros en América Latina necesitamos adaptar el método a nuestro contexto, porque nuestro contexto exige una conciencia crítica de nuestro estudiante. Lo exige. Ustedes saben que las culturas anglosajonas son culturas pragmáticas, muy prácticas. Nuestras culturas latinas no. Nuestra cultura latina no es pragmática, es mucho más romántica. ¿Ya? Entonces, nosotros sí, cuando estamos construyendo este tipo de casos, debemos, digamos, seguimos los parámetros que establece Harvard como método, sin problema, eso se puede seguir, pero le adicionamos nuestro carácter latino, o sea, nuestro carácter de conciencia crítica. Podemos adicionar eso en la construcción de nuestros casos. O sea, podemos construir nuestros casos bajo método Harvard, incorporando las necesidades de nuestro contexto y las necesidades para debatir críticamente el problema. Sin ningún tipo de impedimento, lo podemos hacer. Harvard sigue construyendo casos de manera tradicional, porque esa es la imagen que tiene de marca en su casuística. No obstante, ya uno observa que algunos de los casos remiten a repositorios para hacer análisis de analítica o de Big Data, por ejemplo, en algunos casos. Lo tradicional de los casos de Harvard es que en los anexos estén establecidos las estadísticas que se necesitan para el análisis. Eso es lo tradicional. Sin embargo, ya con todo este acceso a repositorios de bases de datos, uno puede encontrar ese tipo de especificidad. Y cuando uno construye los casos, uno construye el caso que uno necesita para un curso, entonces uno se asegura de que ese caso tenga vínculos a repositorios o bases de datos que le permita al estudiante hacer un análisis más profundo, más dedicado y de mayor caracterización del problema. Entonces, por ejemplo, si yo estoy construyendo un caso sobre propiedad intelectual, yo puedo enviar al estudiante a que revise las bases de datos de la UOPI, ¿cierto? De la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y que a partir de los datos que tiene la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, enfrente el problema que yo le estoy proponiendo en la casuística. Y entonces lo obligo a que no solamente estudie muy bien el documento que le he construido, sino que tiene que ir a una base de datos tipo UOPI, por ejemplo, a revisar la situación. Y entonces eso le permite al estudiante no solo hacerse a mayor fuentes de referenciación para investigación, sino también a manejar datos para poder argumentar sus posiciones dentro del caso. Y no quedarse solo con los datos que el caso le suministra. Entonces, en eso nosotros nos aseguramos en la construcción casuística que eso suceda dentro del caso que escribimos nosotros. En la Universidad de Harvard, en la escuela de Harvard, los casos se siguen escribiendo tal cual como los han escrito hace 50 o 60 años. El método es el mismo, la estructura es la misma. Ustedes cogen cualquier caso de Harvard y los comparan y estructuralmente tienen el mismo sistema. Miran una teaching note de los casos, las comparan y estructuralmente manejan el mismo método. Con pequeñas diferencias unos que otros, pero sigue siendo el mismo. Nosotros no podemos hacer lo mismo en nuestros casos, porque los casos de nuestro contexto, en el contexto latino, las empresas nuestras latinas tienen conductas que en ocasiones distan mucho de la cultura anglosajona.
Ustedes saben, por ejemplo, miren el caso Bimbo. El caso Bimbo que les dejé ahí en la plataforma es un caso de una empresa mexicana y es un caso escrito por la Universidad de Harvard. Pero miren cómo hacen el abordaje del Código Cultural de México, los profesores que escriben el caso. Tienen que respetar el Código Cultural de la empresa y su origen. No pueden tergiversarlo, porque si lo tergiversan, el caso pierde significado real dentro de la realidad casuística. Si ustedes miran el caso de Café Colombia, que es sobre el café colombiano, ese caso escrito por Harvard tiene que mantener todo el contexto del código cultural de nuestra cultura cafetera, por ejemplo, que es una cultura cafetera que es muy distante a la cultura cafetera mexicana. Porque mientras nosotros tenemos café caturla, ustedes tienen café arábigo. Y son dos sistemas de café muy distintos, con un enfoque de cultura cafetera distinta. Entonces, todos esos elementos son importantes a la hora de escribir nuestros casos. Esa es como un elemento bien interesante en los procesos, pues, de escritura de casos bajo el método. Muy bien, ¿qué otra inquietud? ¿Qué otra aporte? Cuénteme, Enrique. No lo estamos escuchando, tiene el micrófono apagado, Enrique. Sí, gracias. Así ya. Sí, gracias. Agradecerte primero por el tiempo que te... ¿Se le apagó? ¿Se le apagó el micrófono? Sí, estoy teniendo un pequeño problema, pero ya está listo. Por el tiempo que te has tomado para compartirnos tus experiencias, tanto como consultor como académico, ¿verdad? Estás, me imagino, haciendo uso de la triple hélice. Ya llamamos 4, ya llamamos no, 4. No, y si ves algunos títulos japoneses ya llevan 11. Me imagino. Oye, no, mi pregunta está relacionada precisamente con lo que tú estás diciendo de cómo adaptar el estudio o la metodología del estudio de casos al contexto latinoamericano. Y yo me he encontrado en el proceso de la utilización precisamente del estudio de caso que por lo menos en México y en Costa Rica, por ejemplo, que me tocó ver, y en Panamá, el estudio de casos lo utilizan más como una técnica que como una metodología. Entonces, se reduce la comprensión del conceptual, digamos, epistemológica, por así decirlo, de la metodología del estudio de casos a simplemente una especie de receta de cocina con una técnica para lograr resolver un problema focalizado. Porque si bien es cierto que cuando intentas resolver un tema de tu empresa a través de solamente la percepción de esa área en donde está sucediendo, pues dejas de ver en esa ceguera de taller, dejas de ver lo que está alrededor, pero muchas veces las personas que están tratando de resolver ese caso no tienen la comprensión de los elementos que están por fuera del entorno en el que lo quieren resolver. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo lograr adaptar entonces la metodología a un sistema latinoamericano en donde no somos todólogos o pretendemos no serlo, no resolver todos los problemas al mismo tiempo y de la misma manera evitar que sea una técnica, sino que sí evidentemente tenga el concepto, pues por lo menos del rigor científico, ¿no? Considerando que no va a ser cualitativo la aproximación o el paradigma. Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Qué nos podrías comentar en ese sentido para poderlo aplicar nosotros aquí? Entonces, lo primero que uno, pues para ese tipo de problema, cuando yo he escrito los casos que tengo, lo que hacemos es darle enfoque de contexto histórico a la problemática. Por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo un caso para negocios internacionales, yo enfoco el contexto histórico que tiene que ver con el modelo cepalino de sustitución de importaciones y cómo eso impacta y impactó en su momento al tejido empresarial colombiano y al tejido empresarial latinoamericano que asumió el modelo cepalino. Entonces, algo que pierden los casos de Harvard es que los casos de Harvard dan por sentado que el estudiante que lo estudia
ya tiene el contexto histórico claro en su cabeza. Y eso puede que les funcione allá en la escuela de Harvard, pero eso no nos funciona en las escuelas latinoamericanas. Necesitamos darle contexto histórico a nuestros muchachos. Por una sencilla razón. Es que, al menos yo, que tengo 58 años de edad, tengo recuerdos de la Guerra Fría, tengo recuerdos del modelo cepalino, tengo recuerdos del modelo keynesiano y tengo recuerdos del modelo neoliberal. Pero un joven de 30 años de edad hoy, usted le pregunta sobre el modelo cepalino y le dice, uy, profe, ¿y eso es algún modelo de ropa o eso qué es? Esa es una marca de ropa, profe. Modelo cepalino. Ándale. Entonces uno tiene que comenzar, cuando uno está escribiendo, por ejemplo, los casos, pues darle contexto histórico al caso. Los casos de Harvard entregan un contexto histórico muy pequeño. Digamos, en una primera entrada del caso, en un pequeño resumen, pues dan algo de contexto. Pero nosotros necesitamos matizar mucho más el contexto porque las particularidades del desarrollo de la economía latinoamericana y los negocios son muy precisas. Nos hemos movido en aguas turbulentas en las que no se han movido necesariamente las empresas norteamericanas. Entonces yo creo que una manera de sacar eso del plano de la técnica y ponerle un marco más epistemológico tiene que ver con introducir en la construcción del caso marcos de contexto histórico de la situación que se plantea. Así se le alarga a usted el caso 2 o 3 hojas más. Y de esa manera deja de ser una técnica y se convierte en un marco de referencia histórica para el aprendizaje contextualizado. Los estudiantes de negocios nuestros han perdido contexto histórico. Lo que saben de historia lo han visto en Hollywood. Muchas veces pasa eso. Entonces, uno cuando está escribiendo casos que están referenciados al contexto latinoamericano, pues debe darle contexto histórico. Porque si no le da contexto histórico, puede perderse sentido y significado de la realidad que se vive realmente en la geografía específica donde se construye el caso. Entonces, por ejemplo, no es la misma realidad histórica que tiene el estado de Tabasco, donde yo he dado unas clases en la Universidad Autónoma de Juárez de Tabasco, a la realidad histórica que tiene el estado de Baja California en el norte. Son dos realidades históricas muy distintas, aunque pertenezcan al mismo país, inclusive con una geografía y una morfología geográfica y una demografía totalmente distinta. Entonces, no es lo mismo hacer un caso, construir un caso de historia empresarial, digamos, casuístico en Tabasco, que construir el de una empresa en Tijuana o por Ensenada, o construir un caso de una de las empresas del Valle del Vino en Baja California. No es lo mismo. Eso va a ser totalmente distinto. Entonces, las empresas que están en el estado de Tabasco están limitando con países de Centroamérica y hay problemas en Chiapas, hay problemas en Guatemala, hay problemas en países centroamericanos que afectan directamente en primera instancia estas fronteras mexicanas. Entonces, uno no puede perder de vista ese tipo de contexto cuando está escribiendo los casos. Tampoco puede perder de vista el contexto del código cultural que le corresponde a cada empresa en el país que se ubique. De esa manera podemos elevar el nivel de técnica a un marco más epistemológico y metodológico. El otro aspecto que nos permite salirnos de un solo y mero concepto técnico conductista es el tipo de preguntas que construimos para el caso. Ustedes saben que hay técnicas para hacer preguntas. Ahí les dejé algunos documentos sobre eso. Y yo puedo hacer preguntas totalmente conductistas y
seguramente no me van a dar mucho espacio para la conciencia crítica. O puedo diseñar unas preguntas que detonen la conciencia crítica del estudiante que hace uso del caso. Entonces, un mecanismo fundamental en la construcción de los casos tiene que ver con el tipo de preguntas que estamos dejando en el caso para que los estudiantes resuelvan. Y eso sí ya depende mucho de la capacidad pedagógica y didáctica del profesor y su expertise. Va a depender mucho de eso. Entonces, con esos dos elementos yo pensaría uno puede romper los esquemas tradicionales conductistas basados en una mera técnica. Ya como lo mencionó, para darle, digamos, ese ya nivel más metodológico, más epistemológico, darle un poco más de epistemología al método, ¿no? Entonces, eso es lo que yo sugeriría para ese momento específico. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Inquietudes? Muy bien. Gracias, Juan Carlos. Hombre, con gusto. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que nosotros tenemos 3 sesiones más. La próxima sesión es el 17, luego la otra es el 24 y la otra es el 26. Entonces, ¿yo qué les voy a proponer? Les voy a proponer lo siguiente, antes de entrar en técnicas de construcción casuística. Les voy a proponer que para la próxima sesión, el día 17, se lean el caso Bimbo. Carlos, dándome la acción. Señor. Doctor, Sí, ¿nos cuénteme. puede dar otra vez la indicación? Sí, tenemos 3 sesiones más. La próxima es el 17 de noviembre. Los invito entonces que para el 17 de noviembre, todos y cada uno de ustedes preparen un análisis del caso Bimbo. Y en la próxima sesión dedicamos unos 30 minutos a ver cómo es la discusión del caso Bimbo. Y luego, cuando hayamos hecho esa Corta el sonido. Se corta el sonido. ¿El sonido? ¿A quién se le fue? A mí se me fue el sonido, ¿no? Hola. Sí, se corta. Ah, bueno. Creo que si apagas la cámara tienes un poco más de ancho de banda. Listo, voy a apagarlo un momentico. Ya no se cortaría. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que para el 17, que es la próxima sesión, ustedes hayan leído el caso Bimbo con mucho detalle y lo hayan estudiado. Así, de una manera intuitiva, estudien. Y el día 17, en la primera sesión, durante unos 30 minutos, yo les planteo una discusión sobre el caso. Después de que hagamos la discusión, entramos entonces en la materia de cómo construir un caso. ¿Cómo les parece el ejercicio? Está bien. De acuerdo. ¿Sí? Y entonces así tenemos tiempo de preparar el material. Una semanita más o menos. ¿Ya? Lean el caso Bimbo, que es bien interesante. Y con ese empezamos a mirar cómo es que se construyen los casos. Ya de manera más práctica. ¿Les parece bien así entonces? Sí. Bueno, muy bien. Edith, entonces, yo estoy a punto de entrar a otra sesión ahorita con un curso que tengo. Les voy a agradecer entonces y le agradezco la asistencia hoy. Espero haberlos motivado para seguir en el curso. No se me vayan a desertar. Esto está bueno, apenas está empezando. ¿Listo? Sí. Bueno, muy bien. Sí, gracias. Pues entonces, la próxima sesión sería a las 6 de la tarde, Sí. y a las 7 de la tarde ya contigo, pues. Sí, Y nada más hoy por la diferencia que hubo sí, del horario, pero, estaremos de 6 a 8, ¿verdad? sí. Sí, de 6 a 8, hora, Ok, muy bien. Guadalajara. De 6 a 8, Ok, hora muy bien. Guadalajara. Pues muchas Listo. gracias.
Bueno, hombre, Sí, muchas gracias pues, a todos sale, ustedes muchas por gracias. asistir. Gracias a todos. Sale, Bueno, nos muchas vemos gracias. entonces el próximo martes. Sale, Chao. gracias. Listo. Hasta Bye. La luego. foto del recuerdo. Ahí está. ¿Ya tomamos la fotico? Bueno, muy bien. Ok, Bueno, hasta luego, gracias. sale, Chao. bye. Ay, buenas noches a todos. Buenas Chao. noches, que descansen. Chao. Bonita noche. Bonita noche para todos. Chao.